la ley, la emergencia económica se cae en la Corte Constitucional si los impuestos que recaude se los tendrían que devolver a los colombianos. ¿A qué magistrado de la Corte Constitucional le tocó el estudio y presentar la ponencia y el análisis de la emergencia económica, Sergio? Camila, buenos días. Pues sí, mira, hay noticia importante desde la Corte Constitucional porque ya se conoce cuál es el magistrado a que por sorteo le correspondió el estudio del decreto de la emergencia económica. Se trata de Carlos Camargo, quien definirá entonces si eventualmente decreta la suspensión provisional de esta medida. Y es que hoy precisamente terminó la vacancia judicial y con el reinicio de las labores allí en las altas cortes, este era uno de los temas pendientes a definir, pues a qué magistrado le correspondía el estudio de este decreto que tiene control automático por parte de la Corte Constitucional. Y sobre esto hace pocos minutos contábamos también que el Consejo Gremial había radicado una solicitud de suspensión provisional de este decreto que no ha sido visto con buenos ojos por distintos sectores en el país. Con esto entonces comienza el control constitucional formalmente a este decreto de la emergencia económica que fue expedido por el gobierno del presidente Gustavo Petro tras el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso de la República, y con esto entonces empiezan a llegar allí al Alto Tribunal de conceptos, entre ellos el del Procurador General de la Nación, Camila. Pero entonces, mire, Sergio, este es el recién elegido magistrado de la Corte Constitucional, quien era defensor del pueblo, Partido Conservador Colombiano, Carlos Camargo, que además no era el magistrado que estaba, o el candidato a la Corte Constitucional que estaba apoyando el gobierno en su momento en el Congreso. Quiere decir que por lo menos en términos de vientos a favor o en contra de esa emergencia económica, hoy con el magistrado que les tocó, no tienen vientos a favor en el gobierno nacional. La gran pregunta que nos estamos haciendo aquí es cuánto se demoran, Sergio, en la Corte en estudiar esa emergencia, porque así como es una emergencia económica, ¿no podría la Corte Constitucional también decretar emergencia de estudio de esa emergencia para que no se demore 4 meses? Pues Camila, usted sabe que los tiempos allí en la Corte Constitucional son subjetivos. De hecho, la Corte no suele hacer una suspensión provisional de estos decretos. Recuerde usted la conmoción interior en el Catatumbo, que lo primero que hicieron fue estudiar, y luego de que este pasó su examen de constitucionalidad, digámoslo así, raspando, le dieron luz verde, pero con ciertas condiciones. Ya después de eso los magistrados empezaron a estudiar esos decreticos que se desprenden del decreto madre. Entonces, hablar de tiempos, Camila, podría no ser responsable, porque podrían demorarse 1 mes a 2 meses, incluso 4 meses en definir si este decreto pues es constitucional o no. Sí, Sergio y Camila, recordemos, la emergencia económica de La Guajira tomó más o menos eso, 3 meses y medio, 4 meses, se tumbó en abril del 2023, y es que acá ahí, Camila, las cosas en la Corte están muy apretadas. Recordemos que la posible caída de la reforma pensional se fue a un conjuez porque quedó 4-4, porque Héctor Carvajal finalmente pues no pudo participar en la votación. Aquí pues no creo que haya nadie ningún magistrado que tenga que estar impedido, pero también debería estar muy fino. Y obviamente, si usted le pregunta al presidente Petro, Camila, si le hubiera gustado que esa bola o que esa moneda le hubiera quedado a Carlos Camargo, por supuesto hubiera dicho que no. Mire, yo aquí no soy abogada, pero yo sí creo que la Corte Constitucional, magistrados de la Corte, podrían evaluar que así como esto fue una emergencia económica, pues emergencia debería ser el estudio en la Corte de esa normatividad que expidió el gobierno nacional, porque estamos hablando de los impuestos de los colombianos. Si usted me pregunta a mí hay varios impuestos que yo creo que el siguiente gobierno que venga va a tener que dejar. Debería hacerlos. Los va a tener que hacer. ¿Cuál le gusta, por ejemplo? Por ejemplo, el de las apuestas en línea. Siempre pregunté que por qué las apuestas en línea no estaban pagando. Me parece razonable que cobren los impuestos a los cigarrillos y al alcohol. Me parece razonable. Aquí el tema es que la forma en que se hizo, pues no puede que no sea legal. Sin embargo, yo le firmo ya, gobierno que llegue le va a tocar dejar esos impuestos. Es que ahí está la bolita, Camila, porque acuérdese que gran parte de esto estaba en la reforma tributaria que se hundió. Entonces, en teoría, el deber ser de esto es que esto lo hubiera aprobado el Congreso de la República. Camila, dejarlos no puede. Lo que tiene que hacer es pasar una ley al Congreso. Claro. Porque esto es un decreto. Pero mire, hablando de plata, hablando de dinero, que estamos en un déficit fiscal importante y por esa razón se decretó la emergencia económica. Yo no sé si ustedes vieron el fin de semana, el presidente Gustavo Petro puso este trino con un video de un ciudadano en TikTok hablando de los peajes. ¿Cuántos de ustedes viajaron por carretera este fin de año? Yo. ¿Y cómo les fue con los peajes? De aquí a Pereira, 100.000 pesos. De aquí a Pereira. ¿Y le parece caro, barato o bien?
Realmente no me parece tan caro. Cuando uno hace un viaje de más de 2 personas, 3, yo creo que se puede hacer, digamos, económicamente viable. Pero hay peajes que son muy caros, Camila. El del eje cafetero, por ejemplo, es uno de ellos que siempre ha tenido como el foco ahí. Son carreteras muy buenas, pero cuando uno, por ejemplo, trabaja en Pereira y viaja a Armenia, que está al ladito, o Manizales, pues sí se hace caro para la región. Bueno, ya que usted habla del eje cafetero, precisamente, Jennifer, su región, mire el video de TikTok que subió el fin de semana el presidente Gustavo Petro de un ciudadano hablando de un peaje precisamente en el eje cafetero. Llegando al peaje de Galapa, Baranoa. ¡Qué vaina! ¡Qué cosa que no se está! Claro, esto es en el Caribe colombiano, pero es que le voy a poner otro trino y ahí le hago referencia al eje cafetero que puso el presidente este fin de semana también, en donde, citando a una nota de RTBC, que es la radio televisión pública, dice: liberamos de 7 peajes al Caribe, Oscar, y así lo haremos con la zona cafetera. En la zona cafetera también van a liberar a los colombianos de los peajes. Y entonces ahí me llega un comunicado de prensa que lo vamos a poner en pantalla, Jennifer, de su región, que me llama a mí la atención y que ya vamos a hablar precisamente con gente de la zona, porque están preocupados por la situación y la situación de lo que pueda implicar esto que está anunciando el presidente el fin de semana. El comunicado se expide de la siguiente manera. Autopistas del Café se permite aclarar a la opinión pública que a la fecha no ha recibido ninguna notificación oficial por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, entidad concedente del proyecto, que indique una intención de terminar anticipadamente la concesión, como se ha afirmado en algunos medios de comunicación y redes sociales precisamente las del presidente Gustavo Petro. El contrato de concesión se encuentra en etapa de operación y mantenimiento hasta el momento y mantiene su vigencia hasta el próximo año, es decir, el 2027, por lo que continúa ejecutándose en los términos pactados con un porcentaje de cumplimiento de las obligaciones contractuales del 100% y una calificación de interventoría del 4.6 sobre el 5. Este es la autopista del Café, el peaje que usted dice que es carísimo. Es que son varios peajes, Camila. Ahí el que más, estupor genera es el que está entre Pereira y Manizales. Okay. Yo utilicé el que está entre Armenia, porque me fui por Armenia para llegar a Pereira. Son carreteras muy buenas, yo creo que son de las mejores carreteras que hay en el país, Camila, pero pues obviamente la gente que está ahí, que tiene que transportarse de aquí para allá, de la región, pues tiene estas preguntas y estas quejas. Y muchos representantes del eje cafetero, Camila, han estado moviendo ese tema diciendo que esto se tiene que quitar o al menos reducir los costos de los peajes en el eje cafetero. La pregunta es, si se hace esto a diestra y siniestra, pues ¿cómo vamos a mantener las carreteras en el país? Que esa es la otra gran pregunta, ¿no? ¿Cómo lo vamos a manejar? Las del Caribe, si no se mantiene el peaje, pues ¿cómo se financia? Digamos que es una duda importante sobre modelo de carretera